comenzamos. Les pido que silencien sus micrófonos. La Biblia y su importancia. La autoridad de la Biblia y el valor de la Biblia, vamos a ver hoy. ¿Sí? Es el contenido. Es la autoridad de la Biblia y el valor que tiene la Biblia. Autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia, palabra griego logos y en ocasiones rema, que se refiere al mensaje, del Evangelio. La autoridad de la Biblia, y vamos a ver en el capítulo 4, ¿sí? Del libro de los Hechos, vamos a ver si la persecución que se inició. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Hablando de la autoridad de la palabra, hablando el poder que tiene la palabra del Señor. ¿Sí? En el capítulo número 3, todos conocemos, ¿sí? la historia del cojo que estaba en el templo de la Hermosa, sentado, mendigando, y a través de ese milagro, a través de ese milagro sobrenatural que hizo Dios a través del apóstol Pedro, ¿sí? Comenzó la persecución de la iglesia. ¿Sí? Comenzó a que los apóstoles pudieran callarse, no hablen del nombre de Jesús, pero tanto Pedro como Juan sí le pedían al Señor valentía para poder hablar la palabra de Dios con autoridad. La iglesia primitiva, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a nosotros no ha sido enviado el mensaje, logos de esta salvación. Y el apóstol Pablo, me propuse más bien no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Sí? La autoridad, la importancia, el valor que le daban a la palabra del Señor. Y es algo que como cristianos, ¿sí? Tenemos que darle autoridad, tenemos que darle valor. O sea, la palabra ya tiene autoridad, porque fue inspirada por Dios, ¿sí? Está el consejo de Dios, está la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que tomar esa palabra con autoridad. ¿La palabra tiene poder? Sí, tiene poder la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sí? Hace la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros no creemos que la palabra tiene autoridad. Sí, la palabra tiene autoridad. Tenemos que creer, sí, que la palabra de Dios es poder. La autoridad de la Biblia. Aspectos que tienen que ver con la autoridad de las Escrituras. La autoridad de la Biblia, sí, ahí tenemos palabra de verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mi espada de dos filos. ¿Qué podemos decir? Yo le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y solamente, a ver, yo tengo acá algunos hermanos. Vamos a pedirle al hermano Joaquín Flores, ¿sí? La autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra, ¿sí? Hablamos que es poder, pero también podemos decir que la palabra es inspirada. ¿Qué más podemos decir de la palabra de Dios? La palabra de Dios es inspirada y ¿qué más? Es... Bueno, también, Padre Cristo, hermano, Dios lo bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Flores, hermano, sino que le había cambiado mi hijo
su nombre le había puesto, porque él lo cambió, el Muy nombre bien, de mi hijo es Joaquín Flores. Mi nombre sería Juan Carlos Flores. muy bien. La palabra de Dios es inspirada y ¿qué más? Padre Cristo, Pero, pastor, te hermano, habla Fernández Padre y Cristo, Padre hermano, Cristo, Padre Cristo. eh, Sí, va a eh, responder el hermano Flores, ¿sí? Él va a muy responder. perdón, bien. La palabra de Dios también es comparada como, bueno, como una espada doble filo, como lluvia o como martillo también. Muy bien, muy bien. A ver, acá tengo a la hermana Betty García, ¿puede ser? Sí. La palabra de Dios es inspirada y ¿qué más? La palabra de Dios es verdad, es Muy bien, revelación. muy bien. La palabra de Dios es verdad. Y acá vamos a ver si la palabra es inspirada, la palabra de verdad, ¿sí? Porque habla verdad de la palabra de Dios, la palabra de Dios no miente. La palabra es poderosa. La palabra es poderosa, Alimento. Es viva y eficaz. vamos así por orden, ¿sí? Yo los tengo acá en un cuadradito y yo les voy a ir diciendo para que no se pisen, ¿sí? A ver, justo acá está nuestra hermana Soledad Coronel. Sí, la palabra de Dios es inspirada, la palabra de verdad. ¿Qué más? Como dijo el hermano, también es poderosa. Sí, es La poderosa, palabra, pero la palabra de Dios tiene autoridad. hermana Soledad, o sea, sí, la palabra dijeron que es poderosa, es inspirada, es verdad, pero para usted, ¿qué es la palabra de Dios? Ah, amén. Bueno, si continúo con el texto bíblico que dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil también. Muy bien, muy bien. La palabra de Dios tiene una normativa. La palabra de Dios es poderosa y la palabra para toda la humanidad. ¿Sí? Seguimos. La palabra que es inspirada, ¿sí? Y tenemos el versículo bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La autoridad de la palabra que es verdad. Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra que es normativa. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Sí, ahí estaba hablando a Jesús y a los fariseos, publicanos. La palabra que es poderosa, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para cual la envíe. ¿Vieron la autoridad que tiene la palabra de Dios? Es verdad, es normativa, es poderosa. La palabra de Dios, cuando usted habla la palabra de Dios, ¿sí? Y usted la habla creyendo y cree lo que usted está diciendo, la palabra de Dios sí no va a volver vacía. Usted siembre la palabra del Señor. Siembre la palabra del Señor, que ella no vuelve vacía. La palabra que es para toda la humanidad. La palabra de Dios no hace acepción de persona. El valor de la Biblia. Acá tenemos 3 preguntas. ¿Cuánto vale tu Biblia? ¿Cuánto vale la Biblia para ti? ¿Y su valor se puede estimar?
A ver, vamos a preguntarle a la hermana Miriam Martínez, ¿cuánto vale, como dice acá, ¿no? ¿Cuánto vale tu Biblia? ¿Qué valor tiene la Biblia? No se escucha, hermana Miriam. La Biblia para mí es mi manual de vida. Muy bien, muy bien. Acá tenemos a la hermana María de los Ángeles, ¿sí? ¿Cuánto vale la Biblia para usted? Como vos, María de los Ángeles. Sí, eso iba a preguntar. Hay varias María de los Ángeles. María de los Ángeles 10. Ah, bueno. La Biblia es como una brújula para mí, o sea, es una guía. Es una guía. Bien. ¿Cuánto vale tu Biblia? Hoy tenemos la ventaja de poder tener Biblias impresas y digitales, ¿sí? Tenemos la Biblia, ¿sí? Y gracias a Dios, bueno, se pudo digitalizar la palabra de Dios. Algunos la tienen en la computadora para preparar sus enseñanzas, otros la tienen en la Biblia, otros la tienen en su tablet, ¿sí? Pero es una bendición poder tener la palabra de Dios también, ¿sí? En la tecnología que es celular, tablet, computadoras. ¿Cuánto vale tu Biblia? Hasta la invención de la imprenta, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento debían ser copiados a mano. Por más de 14 siglos, el pueblo de Dios leyó manuscritos de los textos bíblicos, es decir, copias hechas a mano. Lo leían y protegían con sus vidas, porque consideraban de valor inestimable. Antes de la invención de la imprenta, los textos eran copiados a manos en papiros o pergaminos manuscritos. Materiales de manuscritos, ¿sí? El papiro. La hoja terminaban siendo más gruesas y rígidas que nuestro papel. El tamaño de las hojas variaba entre 10 a 20 centímetros de ancho y de 20 a 40 centímetros de largo, ¿sí? Acá se escribía la palabra del Señor, ¿sí? En los papiros. En los papiros se escribían la palabra del Señor y ahí estaban los hombres que Dios había escogido para que ellos pudieran, ¿sí? Primeramente, trabajar con el papiro, poder hacer ese papel, ¿sí? Y después estaban los hombres que escribían la palabra de Dios. El formato de los libros. Se componía de unas 20 hojas de papiros pegadas, de 10 a 12 metros. Columnas de 2 a 3. Escritura siempre horizontal. Se volvía a enrollar sosteniendo el rollo con la barba y usando las dos manos. Era incómodo para poder, ¿sí? Llevarlo, poder abrir todo el papiro, porque imagínense, ¿sí? Que tenía de 10 a 12 metros y era incómodo poder abrir todo el papiro, poder buscar una porción bíblica para poder leer y extender todo ese papiro, ¿sí? Ese papel para poder estar buscando una porción bíblica del Antiguo Testamento. Del papiro al pergamino. Los pergaminos se formaban con trozos de piel de animal, de cabra, ternera o carnero, superficie lisa y fina sobre la cual se podía escribir. Era más duradero y permitía confeccionar rollos más extensos.
Fíjese cómo va cambiando, ¿sí?, el papel, ¿sí?, cómo va cambiando donde se escribía la palabra del Señor. Y el tiempo que se llevaba para poder, ¿sí?, tener una hoja de papiro o tener una hoja de pergamino, para poder tenerla en las manos, ¿sí?, los hombres que escribían la palabra del Señor. Cómo todo fue cambiando, todo fue evolucionando, siempre para bien, ¿sí?, para bien de la humanidad. La superficie lisa y fina sobre la cual se podía escribir. Era más duradero, ¿sí?, y permitía confeccionar rollos más extensos. Casi todos los manuscritos del Nuevo Testamento del siglo IV al siglo XIV son de pergamino. Ventajas, ¿sí?, eran más duraderos que el papiro y se podía aprovechar ambos lados. Desventaja, se arrugaban las hojas y reflejaba mucha luz y era malo para los ojos. Y acá tenemos el rollo al códice, ¿sí? Estas hojas se ponían en forma, podemos ver acá, ¿sí?, en forma de códice, ¿sí?, como hojas parecidas a los libros actuales, pero de mayor tamaño y encuadernadas. De tener, ¿sí?, un papiro o un pergamino, ya la palabra de Dios, ¿sí?, ya Dios iba, ¿sí?, formando, ¿sí?, esta biblioteca de libros, ¿sí?, a través del códice. Facilidad para poder encontrar textos en sus escritos sagrados, fines del siglo I. Casi todos los manuscritos del Nuevo Testamento, sea cual fuere el idioma, están escritos en códice. Ventajas: unir varios libros y facilidad de buscar textos, uso de ambos lados de la hoja. El códice de pergamino permitía escribir sin dificultad de ambos lados. Los escribas, a veces uno leía y otro copiaba, o bien hacían ambas cosas. Y ahí tenemos, ¿sí?, al costado una imagen, ¿sí?, de un escriba escribiendo la palabra del Señor. Se pegaba por renglón de texto. Edicto de Diocleciano 301 establecía el precio de 25 denarios por 100 renglones. Y ahora ustedes se van a dar cuenta, ¿sí?, el valor que tenía antes una Biblia. ¿Por qué? Porque tener, ¿sí?, de empezar de un papiro a un pergamino y después tener un códice, ¿sí?, de los libros de la palabra del Señor, tenía su trabajo, llevaba su trabajo. En la antigüedad, sí, casi nadie podía tener, solamente las personas ricas podían tener la palabra de Dios en sus hogares, porque costaba pero muchísimo dinero poder tener, ¿sí?, la palabra del Señor, por el trabajo que llevaba poder escribir todo esto, poder preparar los pergaminos. Se ha calculado que un manuscrito como Aleph habría costado unos 30.000 denarios. Un denario era lo que se solía ganar en un día de trabajo. ¿Cuánto vale tu Biblia? Una Biblia entera requería, sí, del cuero curtido de unas 200 cabras, ¿sí?, para poder tener el pergamino, ¿sí?, para poder tener ese papel. Una Biblia entera requería el cuero curtido de unas 200 cabras. Imagínense el trabajo que había, ¿sí?, para poder preparar toda una Biblia, ¿sí?, el trabajo. Y se requería, ¿sí?, de 200 animales, ¿sí?, de su cuero, para que se pudiera escribir la palabra del Señor.
No solamente el costo de los animales, sino pagar a los copistas y fabricar la tinta y pluma. Todo tenía su costo, todo tenía su valor. Solo tenemos copias de los escritos originales, y entre los originales y las copias más antiguas que poseemos hay más de 300 años de diferencia. Los archivos actuales poseen más de 12.000 manuscritos y fragmentos de la Biblia. Al valor adquisitivo actual, una Biblia completa llegaría a costar quizás unos, ¿cuánto dice ahí? Unos $100.000. Imagínese el precio, ¿sí?, que se pagaba en la antigüedad para poder tener la palabra de Dios, ¿sí?, para poder tener ese pergamino, poder leerla, poder entenderla, poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra, saber las historias del pueblo de Israel, los milagros que Dios hacía en la antigüedad, la importancia que tenían para esas personas poder tener la palabra de Dios en su hogar. Hasta que llegó el momento, ¿sí?, que todo esto fue evolucionando, fue cambiando, y gracias a Dios, ¿sí?, apareció la imprenta. La Biblia en imprenta. En 1452, este señor Gutenberg inventó la imprenta. La estrenó con una Biblia, con 150 ejemplares en 2 tomos. Fue impresa sobre papel y pergamino y terminó costando el equivalente a unos $10.000. El valor que tenía en la antigüedad. En los años 1400 poder tener una Biblia. Era imposible para las personas pobres, para las personas de clase media, a lo mejor era imposible poder tener una Biblia por el costo que tenía. Era un costo de $10.000. Imagínense si hoy una Biblia saldría a ese precio. $10.000. Hoy, como está el dólar en nuestro país, sería imposible poder tener, ¿sí?, la palabra de Dios impresa en nuestra casa. Por eso el valor que le tenemos que dar a la Biblia. Si la Biblia no es cualquier libro, no es un libro común y corriente, no es un libro más para poder dejarlo, ¿sí?, en la biblioteca o dejarlo en la mesita de luz y abrir el Salmo 91 o el Salmo 23. ¿Sí? Es para que usted pueda leerla, es para que usted pueda meditar, escuchar la voz del Señor, poder recibir los consejos que Dios tiene para su vida. Y no solamente leerla, sino que también tenemos que leer, ¿sí?, para poder meditar, para poder comprender, poder entender y sobre todas las cosas poder aplicarla. ¿A quién? ¿Al hermano? No, poder aplicarla a nuestra vida. El valor que tenía para las personas, ¿sí?, de nuestro antepasado, ¿sí?, el valor de poder tener una Biblia. Y hoy podemos tener una Biblia alrededor de 700, 800 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, ¿sí?, según el material, según la calidad de las hojas, según la calidad de una tapa. Pero en la antigüedad era imposible, solamente las personas ricas podían tener una Biblia en su casa y para ellos era una bendición. Entonces, para usted la palabra de Dios tiene que ser una bendición. Tiene que ser una bendición que usted pueda leer, ¿sí?, la palabra de Dios que es inspirada por él. Y acá ya terminamos, ¿sí?, con la clase. Vamos a las preguntas, aspectos que tienen que ver con la autoridad de la palabra. Voy a pedir, a ver a quién me aparece acá al costado. Nuestra hermana Laura Menelli, ¿puede ser? Sí. Sí, aspectos que tienen que ver con la autoridad de la palabra. Los aspectos, lo que usted pidió es
que la palabra es verdad, que tiene autoridad porque es la palabra de Dios, tiene poder. Muy bien, muy bien. Estuvo atenta, muy bien. A ver, nuestro hermano Alegre Marcelo, ¿qué más podemos decir sobre los aspectos que tienen que ver con la autoridad de la palabra? Es la palabra de Dios hacia nosotros, el pan de vida para la eternidad. Bien. A ver, nuestro hermano Pablo Arce, que lo tengo acá. Tenés muteado el micrófono. Ahí. Bueno, mejor, no se escucha nada, gloria a Dios. Y nada, que hay que tener respeto porque es la palabra de Dios, ¿no? Es lo que Dios nos da a nosotros y que tenemos que creer que la palabra tiene autoridad porque es así. Bien, ¿para quién es la palabra de Dios? Primeramente para nosotros, aplicarla en nosotros y después poder ayudar al prójimo. Muy bien, bien, bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Materiales de lo manuscrito. A ver, ¿quién tenemos acá? Nuestra hermana Julieta Cuervo. De papiro. Muy bien, de papiro. ¿Qué más? Cuero. No me acuerdo. Nuestro hermano nos trae al matrimonio, ¿sí? De nuestra hermana Daniela y nuestro hermano Gabriel. ¿Nosotros? Sí, ustedes. Son materiales de cabra. ¿Está bien, hermano? ¿Sabes que no se escuchó? Escuché que dijiste material de cabra. Sí, y del papiro. Primero fue el papiro, después los materiales de la cabra, las pieles de cabra, de carnero, y después, bueno, el papel. Bien. ¿Quién? A ver. El hermano Leonardo Rizzo, ¿sí? El formato de los libros. Padre escrito, hermanos. ¿El formato? Sí. Pero estamos hablando del papel, del cuero de la cabra, eso, los materiales. Esos son los materiales, pero tenía un formato los libros. ¿Cómo se llamaba ese formato? En principio eran los rollos. El códice. Sí. El códice. ¿Quién habló? Jackie Ranea, de Temperley. Bueno, ahora le vamos a hacer otra pregunta a la hermana Jackie Ranea. Sí, son los códices. A ver, ¿quiénes eran los escribas? ¿Quién puede decir? Los que escribían la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Los que estaban encargados de copiar, pastor. Los que estaban encargados de copiar. Muy bien. Eran los guardianes. El cuadrado. A ver, vamos a preguntarle a nuestra hermana Natalia Sequeira. ¿Sí? ¿Qué beneficios aportó la Biblia para la extensión del Evangelio? No se escucha, la hermana Natalia. Bueno, vamos a pasar a... Está prendido el micrófono. Vamos a pasar al hermano Alejandro Almada. Sí.
Hermano Alejandro Almada. Hola, pastor, sí. ¿Qué beneficios aportó la Biblia para la extensión del Evangelio? No, pastor, no se me viene nada para decirle. Bueno, muy bien. ¿Quién puede responder esta pregunta? Y ya vamos terminando. Nuestra hermana Sandra, que levantó la mano. No se escucha, hermana Sandra. Con el transcurso del tiempo se fue abaratando los costos, ya que al principio eran incomprables y solamente los ricos podían acceder. Muy bien, muy bien. ¿Qué beneficios aportó la Biblia para la extensión del Evangelio? Primeramente, comenzando desde el principio, ¿sí? Que la palabra de Dios fue evolucionando, ¿sí? Donde se escribía, ¿sí? Que comenzó con el papiro, el pergamino, después fue al códice, ¿sí? Y después llegó a la imprenta, y después el valor de la Biblia, ¿sí? Fue bajando su costo. Fue bajando su costo y gracias a eso sí se pudo extender el Evangelio. Y otra de las formas que hoy en día también se puede extender el Evangelio es a través de la virtualidad. Sí, que usted pueda tener su Biblia en su celular, en su tablet, en su compu, también es una forma de extensión del Evangelio. ¿Sí? Para la próxima clase vamos a tener que leer, ¿sí? De la página 40 a la 48. ¿Sí? Para la próxima clase, ¿sí? Lectura de la página 40 a la 48. Yo les pido que vayan leyendo, ¿sí? Vayan leyendo porque al final sí vamos a tener otro examen, ¿sí? Y se le va a hacer mucho, más el examen, más el trabajo práctico. ¿Sí? El trabajo práctico es individual, lo tienen que entregar, ¿sí? El 19 de abril con la ayuda del Señor. Vayan haciéndolo, dudas que tengan, vayan preguntando, no se queden con la duda. Sin más, muchas gracias, ¿sí? por su